Pues el business intelligence o inteligencia en los negocios es el uso de estrategias y herramientas que les van a servir a la empresa para transformar la información, como dice ahí, en conocimiento. Ok, ¿qué información? La información que viene de sus actividades, como por ejemplo pueden ser las ventas, pueden ser las compras, las devoluciones, la información o retroalimentación que le da a la gente, ¿sí? Esa es la información que genera o que va a transformar. ¿Para qué me sirve eso? Con el objetivo de mejorar el proceso de toma de decisiones en una empresa. Entonces recuerden que la toma de decisiones es lo que hace o la generan o la realizan las personas que están en un nivel gerencial, ¿sí? Gerentes, dueños de las empresas, accionistas, etcétera. Business Intelligence o BI es una metodología, una forma de hacer las cosas que se inicia con datos, ¿sí? Que se generan, pero se extiende hasta la toma de decisiones. Es decir, yo voy a tomar los datos y por un proceso los voy a estar modificando, pero al final lo que yo voy a necesitar es que esos datos yo los pueda utilizar para la toma de decisiones y obviamente que mi empresa mejore. Ese es el objetivo. Entonces de los objetivos principales es agrupar los datos, todos. Aquí no se excluye ninguno. Obviamente más adelante se puede hacer una depuración de los datos, porque obviamente va a haber cosas que se van a repetir, ¿no? Pero bueno, aquí es aprovechar los datos, agruparlos para convertirlos en información. Después, esa información generada me va a identificar problemas, riesgos y oportunidades para una empresa. Y lo esencial o las actividades esenciales es recopilan, organizan y analizan datos para transformarlos en fuentes de información y conocimiento. Eso es bien importante. Recuerden, siempre les hago mucho hincapié en esto. Lo más importante para las empresas siempre es la información. Entonces, con ella yo o la empresa puede hacer muchas cosas relevantes como una buena toma de decisiones, eh, bueno, llevar la empresa a un rumbo específico al que necesite de acuerdo a la información que se va generando o que vamos obteniendo. Ok, ¿cómo se implementan los sistemas de Business Intelligence? Dice, se realiza, bueno, lo que hacen es que una vez que ya están implantados, se va a extraer la información sin procesar, o sea, así como llega, se almacena, ¿sí? En las bases de datos. Y luego esos datos pueden ser distribuidos en sistemas heterogéneos, es decir, en diferentes tipos de sistemas. A lo mejor unos se van a bases de datos, a lo mejor otros se van a, no sé, archivos de Excel, a donde se necesite, ahí se van a estar mandando ese tipo de información. ¿Sí? Entonces lo primero es obtenerla y acumularla toda sin procesarla. Ahorita más adelante van a ver a qué se refiere eso de procesarla. Después, una vez que ya lo tengo todos, los vamos a ir limpiando, es decir, depurando y transformándolos a una manera que ya esté más homogénea, es decir, a lo mejor una información viene de cierta manera y a lo mejor otra información viene de otra manera. Entonces, con ese proceso de limpia y transformación, yo los voy a ir almacenando de una manera homogénea, es decir, que lo que diga por ejemplo, en un correo electrónico sea lo mismo o la información sea la misma que venga, por ejemplo, de una venta, ¿sí? Entonces ahí se va vinculando y como dice ahí, se forman esos, lo que son cubos de datos, son como tablas grandes con mucha información. Ese es un cubo de datos. Y después de eso, ya que lo limpié y lo transformé, se utiliza el sistema de inteligencia de negocios para que el usuario pueda solicitar informes, requisitos, es decir, ya la obtuve y la acomodé, de ahí la limpié, la depuré a lo que yo necesito y ya al final, cuando yo necesito ver algún tipo de información para hacer un análisis, para tomar una decisión, para ver las ventas, las compras, lo que sea,
Entonces ya ese sistema ya me da o me arroja la información, pero ya depurada, limpia, ¿sí? Ya así con lo que se necesita. Eso es lo que hace a grandes rasgos el Business Intelligence. Aquí hay un ejemplo en esta imagen. Entonces del lado izquierdo tenemos tres actividades. Entonces, por ejemplo, el primero que dice base de datos de productos. Entonces tenemos añadir una línea de productos o cambiar el precio de un producto. Entonces esa información esa persona la está introduciendo, ¿sí? La segunda es base de datos de publicidad, es decir, la gente que se encarga de la mercadotecnia de la empresa, ¿sí? O de darle publicidad a la empresa o a los productos que esta empresa genera. Entonces puede cambiar la publicidad, ¿sí? Y aumentar el radio, o sea, el radio es a lo mejor los spots en radio, televisión, la publicidad, eso es aumentar el radio. Esa genera información que también tiene que ir al almacén de datos. Y por ejemplo, el última persona dice tiene una base de datos demográfica del cliente, es decir, mis clientes, qué hábitos tienen, nivel socioeconómico, si compran con tarjeta o de contado, si aprovechan promociones, qué tipo de promociones. Entonces ahí, como dice, aumenta el límite de crédito del cliente o cambiar el nivel del salario del cliente, porque a lo mejor trabaja más, sí, o a lo mejor el cliente le dieron un aumento, entonces ya solicita un crédito en la tienda y ya entonces el crédito necesitas cumplir ciertos requisitos para que te lo den. Entonces todo eso es información que se va generando. ¿Y a dónde se va? Se va a almacenar a los datos. ¿Eso qué me va a generar a mí en el cambio de la línea de productos? Entonces cambio en los ingresos debido a la nueva línea de producto y precio, es decir, ya voy a tener un producto nuevo, ¿sí? O a lo mejor va a cambiar algún producto, le voy a añadir o quitar algo que al cliente no le gusta y entonces a lo mejor su precio va a cambiar. En el segundo, que es la base de datos de publicidad, entonces como ya tengo más publicidad, ¿sí? Más atractiva, entonces ahí puedo tener incremento de clientes debido al aumento del presupuesto del radio, ¿sí? Llego a más gente. Aquí también entrarían no solamente el radio o televisión, por ejemplo redes sociales, que ahorita está muy de auge. Y en el tercero, que es lo de los clientes, y pueden los cambios en el perfil del cliente soportar un producto de alto precio, es decir, si yo a ese cliente le voy a dar una línea de crédito, lo va a poder pagar y voy a poder estar vendiendo ese tipo de productos. Entonces, ese tipo de cuestiones, todo eso se va almacenando y cuando llega la hora de tomar una decisión, que se haga un corte anual o semestral o como se quiera manejar, entonces yo ahí ya a través de ese sistema o ese programa, ¿sí? O conjunto de programas, yo ya puedo ver la información y ya puedo estar tomando decisiones importantes, no solamente para los productos, como en la primera parte, ¿sí? Sino, por ejemplo, la publicidad que se va a estar generando, o los clientes, si quiero generar más clientes, o darles más, a los que tengo, darles más libertad, ¿sí? Darles una línea de crédito más alta, o restringirlos, eso va a depender mucho de lo que necesite. Ok, entonces eso a grandes rasgos es la inteligencia de negocios o el business intelligence. Entonces, a grandes rasgos es, voy a recopilar y almacenar la información. Una vez que está almacenada, la transformo para que posteriormente, a través de esa información, yo pueda tomar decisiones. Ok. Se parece un poquito eso al Big Data. Al final vamos a ver una diferencia esencial. Entonces el Big Data es muy parecido, nada más que tiene algo más en común, o algo diferente, o una de esas diferencias. Entonces, ¿qué es el Big Data? El Big Data es un término en inglés que designa un conjunto de gran tamaño o de datos muy grande y que están desestructurados, es decir, no tienen una forma en común. Si bien los del Business Intelligence tampoco tienen una forma en común, aquí todavía es más remarcado eso por los diferentes fuentes de información de que se obtienen los datos. Dice, y esos datos desestructurados resultan difíciles de manejar usando las aplicaciones de base de datos convencionales. Es decir, yo no voy a estar utilizando
ciertos programas, los comunes, por ejemplo una base de datos en, no sé, en Oracle o SQL, porque no me va a servir o voy a solamente agrupar una pequeña parte de la información que me genera el Big Data. Entonces, las características del Big Data, dice, le llaman las 3B, de hecho son 5. Fíjese que todas empiezan con B o V. Dice, hay un gran volumen de datos, es decir, muchísima información. Ahora, ¿de dónde vienen esos datos? Los datos pueden venir de las ventas, de las compras, de las transacciones que hacen los clientes, de redes sociales, de correos electrónicos, de archivos, de comentarios, ¿de dónde más? De correo electrónico, vienen de un montón de fuentes, ¿sí? No solamente de, vamos a poner una tienda que tenga de manera presencial su información, sino a lo mejor una tienda grande como por ejemplo Amazon utiliza Big Data. Aparte de que ellos manejan mucha información, ¿cuántos clientes debe tener Amazon? La verdad no tengo la menor idea, pero debe tener muchísimos datos. Entonces toda esa información que se genera de las compras, de las ventas, de las devoluciones, de los comentarios que hacen los usuarios de los productos, toda esa información sirve para el Big Data o para la empresa. Okay, entonces la primera característica es que es un volumen muy grande de datos. La segunda es la velocidad con la que se generan esos datos, es decir, constantemente se están generando datos. En este momento debe haber gente comprando en línea en muchas plataformas, ¿sí? Para muchas tiendas, entonces están comprando y está generando mucha información. Igual, no solamente de las compras, sino por ejemplo, si se están quejando de algo o están recomendando algún producto o están dando una reseña del producto, eso también es información que se está generando constantemente. Ok, la variedad de datos se refiere a de dónde va a venir esa información. Ya lo había comentado, bien, puede venir de las ventas, las compras, las devoluciones, ¿sí? De las compras en línea, de correos electrónicos, de redes sociales, de la misma página. Ahí puede venir la retroalimentación, las reseñas de la gente, ¿sí? Etcétera. Todo eso viene, la información no solamente viene de un solo lado, viene de muchos lados. Y eso genera hasta cierto punto un problema, ahorita lo van a ver. Ok, el cuarto característica es el valor, o sea, el valor que se le da a esa información. Toda esa información es valiosa. Obviamente hay alguna que tiene más valor que otra, pero toda es valiosa. Y la quinta es la veracidad de los datos. En este punto, no sé si alguien de aquí ha comprado, bueno, así pongo, han comprado en línea, pero luego lo que mucha gente hace es, antes de comprar, o al menos yo sí lo hago, es me pongo a ver los comentarios de las personas. ¿Qué les pareció el producto? Si no les pareció, lo bueno, lo malo, etcétera. ¿Sí? Entonces, mucha de esa información que habla en el quinto punto de veracidad de datos es que a lo mejor cada quien habla desde su punto de vista. A lo mejor a alguna persona le salió defectuoso, no sé, de un lote de, no sé, 500 productos, a lo mejor le tocó la de malas, que estaba el malo, ¿no? Y entonces va a hablar mal de ese producto. No, pues es que no cumplió mis expectativas, o no pasó esto o aquello, etcétera, ¿sí? Entonces, mucha de esa veracidad de los datos, a lo mejor hay que dudar. Entonces, hay ciertas partes que hay que estar analizándolas, porque a lo mejor esa información está incompleta, no es real, o nada más la pusieron nada más así por rellenar información. Entonces, eso hay que checarlo, pero es una de sus características, que la veracidad puede ser creíble o no. Ok, entonces, esas son las características del Big Data. Ahora, el uso que se le da. Dice, el uso de Big Data puede ayudar a las empresas de distribución a automatizar y optimizar, afinar inventarios basándose en la demanda actual, como por ejemplo hace Mercado Libre o Amazon o las tiendas en línea. Dice, las grandes cadenas de supermercados como Walmart ya han implantado técnicas de gestión de Big Data para optimizar su cadena de suministro. ¿Sí? Entonces, bueno, supermercados grandes, tiendas muy grandes como Amazon, Best Buy, ¿cuál otro? Bueno, Mercado Libre,
Eh, ¿Alguien recuerda cómo se llama la empresa china que tiene ventas en línea? Hay una que se llama AliExpress, pero la otra, ¿alguien sabe cómo se llama la china? No, es que no recuerdo el nombre. Wish. Esa, Wish. Wish también tiene. Esa, por ejemplo, digo, no sé si alguien ha comprado ahí. Yo nunca he comprado, pero sí he escuchado mucha gente que no le gusta porque luego no llega lo que es. No llega o llegan abiertas las cosas. Entonces ahí tienen una reputación más o menos malas. Y aparte tardan un montón, 2, 3 semanas. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ese uso del Big Data es para eso. Para que las empresas grandes puedan no solo a recopilar información, sino para su distribución y puedan automatizar ciertos procesos, les va a servir mucho. Ok, ¿qué beneficios tiene el Big Data? El Big Data tiene ciertos beneficios, como por ejemplo, permite que una empresa tenga ventajas considerables, obviamente, porque tiene muchos procesos automatizados y recopila más información. Eh, por ejemplo, puede animar a divisiones con peores resultados a mejorar sin intervención directa de la dirección. Bueno, mejorar y una aplicación común es clasificar los objetivos de ventas por división, incluso por empleado. Entonces ahí yo puedo estar, vamos a poner por ejemplo Liverpool, que Liverpool, la mayoría de sus empleados, si no es con los que venden, los vendedores, se llevan una comisión de las ventas. Entonces, lo que hacen ellos pueden con eso del Big Data a lo mejor pueden decir, ah, mira, vamos a sacar de la Liverpool Jalapa cuántas personas compraron, ¿sí? Qué productos compraron y ahí me puedo ir yo por áreas y por departamentos y a lo mejor, ah, mira, pues el departamento de electrónica vende tales, a ver uno, qué vendedores compraron, que vendieron tal cosa y entonces ahí yo puedo estar clasificando y entonces puedo ir incrementando mis ventas o darles incentivos a mis empleados para que sigan vendiendo. ¿Y cómo sé que fueron vendiendo? Pues por toda la información que se va recopilando. Algo que no hemos comentado es que mucha de esa información se tiene que almacenar en la nube. A diferencia del Business Intelligence, que sí también se genera mucha información en la nube, pero aquí se da prioridad a que la información se va a almacenar y limpiar en la nube. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, otro beneficio que tiene, como viene ahí en la imagen, es la reducción de los costos, ¿sí? Porque ya no tengo que invertir en tanta infraestructura, ¿sí? Hay una toma de decisiones más rápida y eficaz y puedo generar nuevos productos si es que si yo genero o puedo adquirir nuevos productos de otras empresas para poderlos vender yo, como hacen por ejemplo cadenas de supermercados. Eh, ok, para que toda esa información del Big Data sirva, hay que transformarla. Ok. Dice, su propósito de la transformación es extraer los datos de las diferentes fuentes y sistemas para después hacer una transformación, o sea, convertirlos, limpiarlos, ir depurando lo que no sirve y cambiarles un formato. Cambiar ese formato es a que se manejen un formato único, eso significa. Y finalmente cargar los datos en la base de datos o data warehouse especificada. Ok, explico. Entonces, miren, en la imagen tenemos, del lado izquierdo tenemos las diferentes fuentes de información de donde viene lo que yo necesito. Puede ser de una base de datos, que es como cilindrito. Luego tenemos un CSV, que es un archivo de texto separados por comas, ¿sí? Ahí puede venir la información de clientes, de productos, pero no trae un formato específico, simplemente vienen los datos y a lo mejor viene, no sé, el cliente, el número del cliente, el nombre del cliente, pero todos esos separados por unas comas. Así es un archivo sin formato. ¿Sí? A lo mejor luego también puede venir de un archivo de Excel que ya trae sus columnas y todo, que si bien viene estructurado, pero no porque venga estructurado en filas y columnas, significa que esa información viene acomodada, porque a lo mejor en un lugar la acomodaron de otra manera y yo la necesito de otra manera. Y bueno, luego tenemos los XML, que ahí también, bueno, eso ahí se almacena información también, esto tiene que ver con web.
No viene aquí, pero también se incluye correos electrónicos, archivos PDF, archivos de texto plano, eh, datos de formularios web, también viene ahí. Entonces aquí toda esa es la información. Después esa información que la tengo de diferentes fuentes, la tengo que extraer, ¿sí? Es decir, sacarla y ponerla en un lugar, ¿sí? La tengo que ir acomodando a donde vaya. Después la voy a ir transformando, es decir, voy a ir limpiando y quitando lo que no me sirve y poniendo lo que sí me sirve, ¿sí? Para seguir, o sea, hace como 2 veces lo voy a estar cambiando. Entonces, las transformo, los voy agrupando y los cargo. Eso de cargar que los voy a guardar en una sola base de datos o en un solo lugar. Una vez que ya lo tengo almacenado, vuelvo a hacer una transformación, vuelvo a hacer una depuración más limpia y después posteriormente, ya que está transformada y limpia, ya cuando yo necesite o el gerente o los encargados de tomar decisiones dentro de la empresa necesiten, entonces ya utilizan ya un sistema donde ya pueden mostrar, como ven ahí en la laptop, una gráfica, o el dashboard sería unas pantallas donde yo puedo especificarle qué información quiero ver, en qué periodos, etcétera, todo eso. Entonces, ese es a grandes rasgos lo que es la transformación. Tengo la información de muchos lugares, de muchos datos, ¿sí? La extraigo y la voy transformando para cuando ya la necesito ya la pueda ver. Eso es muy similar a lo que hace el Business Intelligence. Pero recuerden, una de las diferencias aquí es que esto se hace en la nube. ¿Por qué se hace en la nube? Porque mucha de esta información, para transformarlo, a veces se utiliza inteligencia artificial. Es decir, si vamos a pensar que ustedes fueran los que van a estar transformando esa información. Entonces ustedes vamos a pensar que trabajan en una empresa muy grande, como por ejemplo, vamos a ponerle Grupo Chedraui, ¿sí? Entonces ustedes tienen información de todas las tiendas de México, no sé cuántas sean, son un montón. Imagínense cuánta información genera Grupo Chedraui nada más de sus compras, de sus ventas, este, de lo que escriben en Facebook, en correos electrónicos, archivos PDF, es mucha información. Entonces, hacer eso, ir depurándolo, o sea, imagínense leer un correo y en el correo estar viendo, mira, aquí el cliente no le gustó esto, lo voy a apuntar, y entonces y tienen 1000 correos, se van a tardar mucho. Entonces, mucha de esa información se hace a través de internet y bueno, en la nube, y muchas empresas externas por ejemplo, en este caso Grupo Chedraui, se encargan de, a través de inteligencia artificial, ir depurando esa información. Ok, entonces eso es a grandes rasgos lo que es la transformación. Luego ahora, ¿qué tipos de Big Data hay? Porque no nada más es uno solo, hay diferentes. ¿Sí? Bueno, el primero es los datos estructurados. ¿Sí? Un dato estructurado es uno que ya viene preestablecido y cuando yo lo visualizo ya voy a poder ver exactamente qué es. Miren, un ejemplo bien claro es cuando ustedes van a crear un correo electrónico, se llena un formulario. Entonces en el formulario siempre te piden de cajón, te van a pedir tu correo, ¿sí? Que cumpla ciertas características, tu contraseña, te van a pedir tu nombre, tus apellidos y ya, ¿sí? Y bueno, pueden venir otros que no son tan relevantes. Bueno, eso es un dato estructurado. ¿Cómo sé que es un dato estructurado? Porque cuando yo visualizo eso, por ejemplo, en la base de datos, ya va a venir que una columna va a venir el nombre del usuario, el otro el apellido, en otra columna el correo, en otra columna la contraseña, o sea, ya viene una estructura de datos específica. En esos no hay tanto problema porque esos son más fáciles de leer. Ya sabes cómo viene, entonces dices, bueno, ya sé que la primera columna siempre va a ser el nombre del usuario, entonces así sacas el nombre del usuario. Y así la última va a ser la contraseña, ya sé que contraseña siempre va a ser la última columna de la contraseña, entonces así yo puedo ir sacando la información. Es más fácil porque ya tiene la estructura. Entonces esos son los más fáciles, dice, datos que tienen bien definido su longitud, su formato, números, fechas, etcétera. Eso no hay problema, ¿sí?
Luego tenemos los datos no estructurados o el Big Data no estructurado. Dice, datos en el formato tal y como fueron recolectados. Aquí no hay un formato en específico, o sea, aquí, así como lo metieron la información, así serían. Dice, no se pueden almacenar dentro de una tabla, ya que no pueden, no se, bueno, aquí le llaman desgranar, o sea, no puedo meterlo donde así porque no sé qué información necesito y qué información es importante y en qué columna debería ir cuando yo la vaya a almacenar. Dice, algunos ejemplos son los PDFs, documentos multimedia, emails o documentos de texto. Entonces, vamos a pensar que un cliente, ¿sí? O un proveedor les manda les manda una lista de productos, ¿sí? Ah, mira, yo soy, no sé, Coca-Cola y estoy sacando estos productos nuevos. Pero mira, te los voy a mandar por correo, pero a mí no sí me lo van a mandar por correo y lo voy a ver. Me lo puede mandar en un PDF o en un archivo de Word o así en un email. Pero cuando yo quiera almacenar esa información para posteriormente tomar una decisión, va a venir en el orden que el proveedor me la mandó, ¿sí? O el origen me la mandó. Y a lo mejor no va a tener la estructura que yo necesito. Entonces yo ahí ya tengo que después acomodarla, o sea, leer lo que trae e ir acomodando lo que yo necesito. Entonces ahí no tiene una estructura específica como en el anterior. Pues aquí es un problema, es un problema, no viene estructurada. Así como viene, la tengo que agarrar, luego tengo que transformarla. Luego tenemos los datos semiestructurados, dice que no, datos que no se limitan a campos determinados, pero que contienen marcadores para separar los diferentes elementos. Como les había puesto ahí los archivos CSV, que vienen archivos separados por comas, ese es un ejemplo. Entonces, un archivo separado por comas viene un archivo de texto con un bloc de notas. Entonces ahí vienen las columnas o los datos separados por comas. Entonces ahí puede ser que vienen ordenados, pero a lo mejor por ahí, a lo mejor venía, vamos a poner el caso de un producto, un producto X, viene el número de producto, la clave del producto, el nombre, este su peso, si es que trae peso, o su gramaje, ¿sí? Y a lo mejor su costo unitario, ¿sí? Y a lo mejor vienen unos 5 así, o sea, traen una estructura separadas por comas, por ejemplo. Pero a lo mejor por ahí a alguien se le ocurrió o no puso una coma y entonces por ahí puede ser que no venga bien separado algún dato. Entonces todo eso, si yo me lo paso así tal cual es, también voy a tener problemas porque a lo mejor cierta información no se va a guardar donde es. Ok. Luego tenemos dónde lo puedo almacenar, porque hay diferentes maneras. Recuerden que en esta parte lo guardábamos en dos lugares, ¿sí? Entonces aquí tenemos el almacenamiento clave valor. Esa es normalmente en una base de datos relacional, como ya lo habíamos visto, donde tenemos un registro o la clave primaria, que ya ven que es una clave primaria, que me va a identificar a ese producto de todos los demás, o a ese elemento de todos los demás. Entonces yo aquí a lo mejor tengo las ventas. Ah, mira, mis datos de las ventas. Entonces siempre las ventas vienen foliadas. Pues cuando ustedes vean su ticket de la compra van a ver que viene ahí el folio de la venta, ¿no? ¿Sí? Aparte de la fecha y la hora, bueno, pero siempre vienen foliadas las ventas. Igual las transacciones en un banco, todas las transacciones vienen foliadas para saber qué número de transacción se utilizó. ¿Sí? Ok, entonces ese almacenamiento se guarda en una base de datos estructurada. Dice, los datos se almacenan de forma similar a los mapas o diccionarios de datos, donde se accede el dato a partir de una clave única, como ya les había explicado. ¿Sí? Luego tenemos el almacenamiento documental. Dice, las bases de datos documentales guardan un gran parecido con las anteriores, diferenciándolas con el dato que guardan. Véanlo como si fuera una hemeroteca, ¿sí? En las hemerotecas yo puedo estar viendo las notas periodísticas o históricas de X. Entonces ellos los van guardando por fechas, ¿sí? Entonces aquí yo voy a estar guardando de manera similar
pero a lo mejor voy a estar guardando por fecha, por ejemplo, ¿sí? Entonces, mira, aquí viene el documento este, me lo mandaron tal día, entonces ahí lo puedo yo ir guardando, ¿sí? Luego tenemos el almacenamiento en grafo, perdón. Dice, las bases de datos en grafo rompen con la idea de tablas y se basan en la teoría de grafos. ¿Sí? La teoría de grafos es una... La teoría de grafos te va poniendo de manera gráfica, válgase la redundancia, ¿sí? Cómo es un determinado proceso. Dice, donde se establece que la información son los nodos. Los nodos son como los puntitos, ¿sí? O los pasos, y las relaciones entre la información, que son las aristas, algo similar al modelo relacional, ¿sí? Esto no es tan fácil almacenarlo porque no todos los procesos o los datos traen la misma información, o sea, no traen los mismos números de nodos. Entonces, eso hasta cierto punto es un poquito complicado. Luego tenemos el almacenamiento orientado por columnas. Dice, el almacenamiento orientado por columnas es parecido al documental, o sea, al segundo. Su modelo de datos es definido como un mapa de datos multidimensional. Multidimensional es que véanlo como un cubo Rubik que es un cubo con varias caras, ¿sí? En cada una de las caras son diferentes tablas de información, ¿sí? O una tabla grandota, ¿sí? Pero para acceder a ella hay que saber en qué cara quiero acceder, ¿sí? Y aparte cada cara va a tener sus diferentes números de columnas, y así ya puedo yo estar anexando o ingresando a esa columna. Ok. Ay, entonces, bueno, ya casi ya para terminar, bueno, teniendo los datos, ¿qué es el análisis de datos? Dice, teniendo los datos necesarios almacenados de diferentes tecnologías, de diferentes fuentes, nos vamos a dar cuenta que para poder almacenarlo, tengo que hacer diferentes análisis como las siguientes. Tengo que asociar, permitir encontrar las relaciones entre diferentes variables. Es decir, a lo mejor les va a llegar información de un correo electrónico, de un archivo de Excel, de un formulario web, de, de las ventas. Entonces hay que ir asociando ciertos datos que son similares. Por ejemplo, en el archivo PDF va a venir, a lo mejor va a venir la palabra venta y ahí viene una cantidad, ¿no? O producto o el nombre del producto. Bueno, eso lo puedo asociar, por ejemplo, con en el formulario web, cuando un cliente va a comprar algo. Bueno, mira, esto va asociado con eso. Entonces puedo ir asociándolo de diferentes maneras, ¿sí? Vuelvo a hacer hincapié, esto no lo hace un humano, lo puede hacer un humano, pero se va a llevar mucho tiempo. Esto lo hace muchos programas de inteligencia artificial. Luego tenemos, para también analizar los datos, el que llaman data mining o minería de datos, y se tiene como objetivo encontrar comportamientos predictivos, y se engloba el conjunto de técnicas que combinan métodos estadísticos y machine learning o aprendizaje de las máquinas con almacenamiento de bases de datos. Esa parte del machine learning es lo que les digo que utiliza inteligencia artificial. Muchos de estos procesos para analizar datos son complejos. Entonces, ¿qué se utiliza o qué están utilizando? Mucho de eso se utiliza almacenamiento en la nube y procesamiento en la nube. Es decir, subo la información a algún sitio o alguna empresa que tenga machine learning en la nube o basado en la nube. Subo la información y con ciertos parámetros yo le digo, no, pues quiero que me extraigas, no sé, nombres de productos. Entonces él empieza a sacar toda esa información. Ok. Eso del machine learning o de inteligencia artificial lo pueden ver actualmente en muchas aplicaciones, ya les había comentado, muchas aplicaciones que utilizan para, no sé, para que las fotos antiguas muevan los ojos o la boca y como que siente, como que se ve que se mueven. No sé si los han visto. este por aquí tengo un nombre de la aplicación. ¿Alguien los ha visto esos programas o aplicaciones? Son para el celular. Creo que ya se los había comentado a ustedes, o fue otro grupo, no recuerdo. ¿Alguien sí los ha visto? El Wombo ahí y uno que se llama Deep Nostalgia. Eso utiliza inteligencia artificial, ¿sí? Basado en la nube, obviamente. Ok.
Ahora, ya una vez que ya los analicé, ¿cómo los voy a visualizar? Entonces, para visualizarlos, Big Data es una plataforma que permite visualizar la información a través de análisis llevados a cabo sobre los datos que disponemos. Es decir, de lo que yo tengo, a partir de ahí yo lo voy a poder visualizar como yo necesite, obviamente. Dice, con esta o estas plataformas se intenta llegar al público más concreto, es decir, por ejemplo, a los gerentes o a los tomadores de decisiones, y una utilidad más acotada como un cuadro de mando integral, es decir, yo voy a poder elegir lo que yo quiero visualizar. ¿Sí? Entonces, por eso viene ahí la imagen de gráficas, tablitas y todas esas cosas que son más fáciles de entender que si yo les pusiera, por ejemplo, los correos electrónicos así tal cual vienen, pues no le van a entender, es muy complicado. Ok, para terminar, parte de la actividad pasada venía que buscara lo que era un proceso ETL. Ok, ese proceso ETL son las siglas en inglés que son la parte de la integración de los datos y significa extraer, transformar y cargar, o load en inglés, por eso se llama ETL. Entonces voy a extraer, voy a transformar y voy a cargarlos. ¿Qué extraigo? La información. ¿Y de dónde lo voy a sacar? De las diferentes fuentes. ¿Qué voy a hacer después? La voy a transformar para posteriormente yo verla, y cargar lo voy a cargar en la base de datos o donde yo necesite guardar esa información. Entonces el proceso de extracción dice extrae los datos desde los sistemas origen, bases de datos, formularios web, correos electrónicos, archivos PDF, archivos multimedia como audios o videos, etcétera. Se analizan los datos extraídos obteniendo un chequeo, o sea, ¿qué necesito checar? O sea, ¿qué necesito extraer? Dice, interpretar este chequeo para verificar si los datos extraídos cumplen la pauta o estructura que se esperaba. Es decir, yo quiero buscar eh, ventas de productos. Bueno, pues voy a decirle al programa o a la computadora o al sistema que me saque ciertas estructuras que tenga que ver con ventas de productos o de mis productos. Ok, si no cumplen, como dice ahí, si no fuese así, o sea, si no cumplen lo que yo necesite, se van a eliminar o los voy a descartar. Y convertir los datos a un formato preparado para iniciar el proceso de transformación. Es decir, una vez que ya los extraje y que fueron tomados en cuenta, los voy a preparar para que posteriormente los vuelva a transformar, ya como una segunda transformación para poder ya almacenarlos. Eso es el proceso de extracción. El proceso de transformación dice aplica una serie de reglas de negocio o funciones sobre los datos extraídos para convertirlos en los datos que serán cargados. Es decir, ya los extraje, les di un cierto formato, pero después lo vuelvo a transformar para guardarlos de acuerdo a lo que yo necesite como empresa. ¿Sí? No va a ser lo mismo que necesite, por ejemplo, una empresa que se dedique a producir X productos a la que vende ciertos productos. Pero bueno, entonces necesito transformarlos, ¿sí? Para poder cargarlos o almacenarlos donde realmente van, ¿sí? Y cuando sean almacenados en ese lugar, ya tengan un formato preestablecido. Para eso es. Y luego por último tenemos el proceso de carga o load. Dice los datos procedentes de la fase anterior, o sea, la de transformación, son cargados en el sistema de destino, o sea, donde ya finalmente va a estar toda mi información ya depurada, y dependiendo de los requerimientos de la organización, este proceso puede abarcar una amplia variedad de acciones diferentes. Dependiendo de lo que mi empresa necesite o la información que yo necesite, es cómo se va a almacenar y qué trato se le va a dar y dónde se va a almacenar para que el que la necesite ver la pueda ver. Entonces, eso a grandes rasgos es el proceso ETL. Ahora, último. Entonces, Business Intelligence es lo mismo que Big Data. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? ¿Son lo mismo? Hace rato les comenté que no era lo mismo. Son parecidos, pero no son exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Dice, Business Intelligence está diseñado para poder ayudar
a la compañía en la toma de decisiones de una forma más rápida. Y Big Data se centra específicamente en el proceso y visualización de todos los datos. Es decir, Business Intelligence me va a decir a mí, mira, aquí está tu información y pues aquí vemos que aquí te está yendo bien y aquí te está yendo mal. En algunos casos te podría decir, pues te sugerimos o el sistema te sugiere que hagas tal movimiento, etcétera. ¿Sí? Me está ayudando a tomar decisiones. Y el Big Data no, el Big Data simplemente se va a centrar en recopilar toda la información de todas mis actividades y una vez que ya la recopila y la transforma, ya la voy a poder visualizar. Entonces, Business Intelligence toma decisiones o me ayuda a tomar decisiones y la Big Data es solamente recopilar la información, transformarla y almacenarla para después, obviamente, posteriormente visualizarla. ¿Cómo la puedo visualizar? A través del Business Intelligence, ¿sí? Porque en Big Data la información se guarda en una base de datos, ¿sí? O bases de datos y yo puedo conectar, por ejemplo, los sistemas de Business Intelligence los puedo conectar a mis bases de datos que están en la nube y a través de ellas ya puedo sacar la información. Entonces uno se complementa con el otro. Ok, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda?